Buenos días, ¿qué tal de nuevo? Aquí estoy otra vez con mi desayuno y a la vez comida preentreno porque de nuevo es sábado y me toca entrenar por la mañana, así que estoy haciendo la comida preentreno ahora, que es crema de arroz con proteína, como siempre. Estamos ya a 8 días de la primera competición de la temporada, que es el Japan Pro. Mañana empieza ya la Peak Week y durante este vlog voy a estar grabando toda la semana lo que es la Peak Week. Hoy todavía no es como tal porque aún faltan 8 días, pero mañana sí que empezamos. Ya Mauro me dio algunas instrucciones ayer que pasé check, hoy no he pasado, paso de nuevo mañana, pero aún así me dijo que vamos a estar cargando agua, 6 litros de agua. Así que hay algunos cambios en cuanto a eso y al control de la sal también. Voy a estar más estricta con el control de esas dos cosas. No sé la comida si cambiará o no, pero creo que no mucho, la verdad. No creo que vayamos a depletar ni nada de eso, pero ya iré informando a lo largo de la semana. De momento hoy tengo un día normal de comida con la nueva dieta que me dio hace 3 días, pero bueno, ya como que esa va a ser mi dieta base, creo yo, para estos días. Y nada, voy a comer porque hoy además tengo un entreno muy guay, porque voy a estar entrenando con una chica de Costa Rica, Samantha, Sami. Ella es Figure Pro y viene para competir también en el Japan Pro. Se ha venido bastantes días antes, creo que ya está aquí en Japón desde hace 2 o 3 días. Ojalá tener esa capacidad económica y esas vacaciones para poder ir a competir al extranjero tantos días antes, pero creo que a ella le gusta mucho Japón y por eso viene. Entonces va a venir hoy a Warriors, al gym donde yo entreno normalmente, y vamos a hacer un entreno juntas. Voy a grabar un poquito, aunque no creo que grabe mucho porque quiero enfocarme, ya que hoy es realmente el último entreno fuerte que puedo hacer ya en la Peak Week. Tampoco cambio demasiado los entrenos, pero bueno, baja la intensidad un poco, entonces hoy como que es el último así fuerte, ¿no? Y me alegra que pueda ser con una chica que va a entrenar fuerte conmigo y me va a empujar, espero. Así que nada, luego os enseño. Voy a comer y tiro para el gym. Estoy ya por el gym y de nuevo hay máquinas nuevas. Han traído más máquinas, en este caso de la marca Panata, italiana. Y la verdad es que incluso tienen que traer más máquinas, creo que en noviembre o por ahí, no sé dónde las van a meter, porque ya incluso me han quitado la máquina de Nautilus Hip Thrust. Van a meter otra de Hip Thrust de Panata que han traído, ahora la enseño. Es esta máquina de aquí, ¿veis? De Hip Thrust. Siendo Panata, supongo que estará bien. No la he probado todavía y no puedo hablar del todo, pero voy a echar mucho de menos a mi Glute Drive de Nautilus. Voy a poner una queja, de hecho, a ver si la vuelven a meter, porque tienen cosas absurdas como aquella rueda de allí del fondo que es para Hyrox que nadie usa. Luego han traído también esa máquina de brazo, también por ahí un banco para hacer Seal Row, que es bastante extraño, la verdad, verlo en los gyms, aunque es un ejercicio bastante bueno. Y también han traído bastantes máquinas de espalda. Aquí 1, 2, 3 nuevas. Creo que allá al fondo hay otra más. Así que nada, bastantes nuevas máquinas. Creo también que hay, si no me equivoco, sí, aquí está, no me equivocaba, una máquina de prensa vertical. Creo que esto es más para cuádriceps que otra cosa. Y tiene pinta de que pesa un montón, pero es que es enorme, ¿ves? Es que todas las máquinas de Panata son enormes y por eso me están ocupando tanto espacio del gimnasio y me han tenido que quitar mi glute drive. Estoy fuerte en esto, tan fuerte. Sí.
de Costa Rica y voy a hacer mi debut pro el próximo fin de semana en el Japón Pro en figura. Estoy súper emocionada por hacerlo. La verdad, pues no tengo expectativas de nada. Solo quiero divertirme y hacer lo mejor que pueda y el trabajo está hecho y es presentarlo y nada más. Pero va a ir genial porque mírala, mírala, wow. Toma ya. Costa Rica Power. Bueno, estoy en una cafetería en Shinjuku haciendo tiempo para ir a hacerme las uñas. Tengo cita ahora en la manicura. Tengo esta de aquí, está súper rota. Lleva unos días rotas, pero como me tenía que arreglar las uñas para la competición, pues lo he ido dejando hasta que llegara el día de hoy, ¿no? Y bueno, es martes y ya solo quedan 5 días para la competición. Estos días que han pasado desde el sábado que estuve grabando el entreno con la chica figure de Costa Rica, han sido unos días bastante tranquilos, la verdad, comiendo mucho, porque el domingo cuando me desperté estaba en 46,9 kilos, el peso más bajo de la preparación hasta ahora, incluso más bajo que todo lo que llegué el año pasado, yo creo incluso, que me preocupa un poco. Y claro, entonces Mauro pues decidió darme más comida. Hicimos un refill grande de unas 1950 calorías, más o menos. Puse una publicación en Instagram con todas las comidas del día por si a alguien le interesa y unos 250 de carbohidratos al día debe de ser. Entonces hicimos ese refill tanto domingo como lunes. El peso subió un poco, obviamente, pero no mucho, la verdad, como unos 400 gramos o algo así, y hoy se ha mantenido igual. Entonces esta mañana tenía que volver a mi dieta base, en principio, pero como hoy es un día de no entreno, que es el único día que voy a descansar ya hasta el sábado, que es el check-in de atletas y demás, que ese día ya justo antes de la competición no voy a entrenar, pues como no tengo entreno, supuestamente tenía que hacer mi dieta base de día off, ¿no? Que es todas las comidas sin carbohidratos, menos la primera y la última, que debería tener 30 gramos de avena, tanto en la 1 como en la comida 6. Pero Mauro pues esta mañana me ha dicho que subiera a 75 gramos de avena en las dos comidas. Sin embargo, por ejemplo, ahora voy a comer esta, que es mi comida 4, sí, 4, y es pollo, aguacate y verdura. Y bueno, así no tengo nada de hambre en realidad, estoy bastante saciada de ayer y antes de ayer, y también estoy bastante descansada porque también me dijo Mauro que dejara de hacer pasos en la cinta por la mañana, que no forzara pasos, que los que me salieran naturales del día y ya está, porque como me fuerce a dar pasos voy a seguir bajando más peso y palmando peso y no interesa ya más. Así que nada, esa es la actualización del momento en lo que vamos de semana. Y el look pues va bastante bien. Mauro dice que me ve genial, así que yo estoy intentando no preocuparme mucho y no pensar mucho y estar relajada y ya está. De hecho es que, como siempre digo, no tengo tiempo ni para centrarme en qué está pasando. Hoy, por ejemplo, han salido las listas de los competidores que salen en el Japan Pro. Han salido las listas de bikini, obviamente, y creo que somos 14 chicas nada más, lo que por un lado está bien porque hay menos competición, ¿no? Y dices, bueno, pues por lo menos no quedo en el mar de los 16 hacia abajo, que ya no sabes ni dónde has calificado ni nada. Pero por otro lado, no hay tantas chicas famosas. Bueno, aquí dentro de Japón obviamente sí que salen Sally, sale Miharu, que a la gente no les suele sonar internacionalmente. Bueno, Sally sí, porque es Olimpia, de hecho el año pasado quedó 14 en el Olimpia.
pero el resto no tanto. Y vienen las demás que vienen son chicas todas asiáticas, chinas, coreanas, creo que viene una de Indonesia también, entonces no suenan tanto los nombres. Y a mí me gustaría, pues claro, que llegara gente muy top, pero a Japón no suelen venir tanto, entonces alguna vez competiré en otro país que sea con más potencia mundial y me gustaría compararme con las top y a ver qué tal. Solo el hecho de compartir escenario con alguien como, no sé, como Laura Lee, que es mi ídola de siempre, pues me gustaría, ¿no? Pero bueno, ya se dará. Voy a comerme esto, voy a terminarme el café también. A eso no lo he dicho, que también estamos ya controlando el agua y la sal, porque claro, ya estamos en peak week y estoy bebiendo 6 litros de agua diarios. Y la sal, pues empezamos con 5 gramos el domingo y la estamos subiendo. Ayer tomé 6 gramos de sal, hoy son 7. No sé cómo se mantendrá mañana, pero bueno, ya dependiendo del look, que Mauro me está diciendo todos los días por la mañana lo que vamos a hacer. Yo le mando el check, él lo revisa, me responde a los minutos y me dice qué hago. Yo ya me preparo las comidas para poder irme al trabajo con los tuppers ya preparados. Y nada, esa es la rutina que estoy llevando esta semana hasta el viernes. Intentar escaparme del trabajo un poco antes para poder descansar un poco más y ya os iré contando cómo va el resto de la semana. Chao. Hoy he podido escaparme un poco antes del trabajo y me he venido a casa antes de entrenar. Entonces sabía que iba a poder hacer esta comida aquí y por eso no me la he llevado preparada. Y así puedo comer helado, que son aquí 35 gramos de proteína. Y aquí tengo 85 gramos de crema de arroz que la he metido en el frigo. Está fresquita, con 12 gramos de carbohidratos en fruta, que es plátano como veis, y crema de almendra 12 gramos. Así que me lo voy a gozar ahora. Y bueno, quería enseñar mi nueva adquisición, que estoy muy contenta, me acaba de llegar. Es una KitchenAid, que en verdad esto es una máquina que suelen tener la gente que se dedica a la pastelería, incluso de forma profesional y tal, lo tienen en las cocinas de los restaurantes y demás, pero siempre he querido tener una desde hace mucho tiempo y encontré esta de segunda mano, es de 2014 de hecho, pero aquí en Japón las cosas de segunda mano se cuidan súper bien y está nueva prácticamente. Lo que pasa es que le faltan piezas, o sea, piezas no, sino accesorios. Y bueno, diréis, ¿para qué quiere una culturista, una competidora pro bikini esto? Cuando en realidad siempre estoy comiendo pechuga a la plancha y cosas así, ¿no? Pero tiene eso aquel. Porque tiene esto, que son unas varillas de montar, que para montar claras, para hacer bizcochos de esto que yo me hago con avena en polvo y claras, viene genial. Luego aquí una de las piezas que se le puede meter extra es una picadora de carne, que para picar pollo, pechuga de pollo y ternera y demás me va a venir muy bien también. Y luego una de las piezas que falta también es como un gancho para amasar, que me pienso hacer pan cuando esté en off-season, porque yo como bastante pan en off-season y prefiero tenerlo el pan así hecho por mí, con ingredientes buenos y demás, porque ya sabéis que el pan de aquí de Japón la verdad deja mucho que desear. Tengo a mi amigo Adip, que tiene la panadería española, que ya he hecho algunas veces, pero no siempre voy a poder ir, así que me lo voy a intentar hacer yo. Cuando pueda también intentaré hacer mis recetillas de dulces y demás, que de vez en cuando pues no vienen mal. Quiero hacer rollos de canela y esas cosas que a mí me encantan, así que bueno, a ver si le puedo dar uso. Buah, esto está buenísimo. Qué rico. La verdad es que no me esperaba estar comiendo tanto hoy tampoco, pero igual el físico, según Mauro, está volando, está respondiendo muy bien. Así que hoy vuelvo a tener las mismas cantidades de comida que tuve el domingo y el lunes. Hoy es miércoles. También un montón de carbohidratos, 200 y pico de carbos al día. Eso de depletar carbohidratos en la peak week no es mi caso, como veis. Y nada, voy a seguir comiendo.
Sigo hoy también con 6 litros de agua y 7 gramos de sal y la semana pues va avanzando así. Feliz por comer tanto y nada, muy tranquila. Y ahora cuando vaya a entrenar me voy a llevar los tacones y voy a aprovechar que hoy estoy haciendo las cosas un poco más temprano para practicar un poco de posing, porque esta semana al menos quiero intentar hacer un poco más de eso, que los tengo como deberes pendientes, la verdad. Pero bueno, dedico el tiempo que puedo y ya está. Voy a comer. Por aquí tengo mi comida post-entreno, que de nuevo es pescado con arroz y de nuevo no han cambiado las cantidades. Estamos a 2 días de la competición, 2 days out, y la verdad es que está siendo una peak week un poco aburrida de cara a la galería, pero muy tranquila para mí, porque incluso a 2 días sigo comiendo la misma cantidad de comida que he estado comiendo todos estos días. Como dije, puse que como en un día a 7 días antes de competir en Instagram, y he mantenido la misma dieta todos los días, misma cantidad de agua. La sal la subimos un poquito, pero desde hace 3 días estoy tomando 7 gramos, así que eso tampoco ha cambiado. Estos 3 últimos días exactamente igual, entrenando, tomando la misma cantidad de agua, la misma cantidad de sal, la misma cantidad de carbohidratos, nada de dietar, todo se mantiene muy estable, el peso también está muy estable, que es lo importante, ¿no? Subiendo 100 gramos un día, que lo vuelvo a bajar el siguiente y poco más. Cada día estoy pasándole check a Mauro, como dije, porque claro, es pique, ¿no? No sé mañana qué haremos, porque mañana sí que es el último día antes de competir. Ahí no entrenaré, no sé qué haremos con la comida. Supongo que bajaremos verdura y cambiaremos un poco la cantidad, o sea, el tipo de carbohidratos por el tema de la digestión, reduciendo el volumen con, no sé, dátiles o algo así que acostumbramos a poner, para que no haya ese volumen en el estómago y la cintura se reduzca. Mañana tengo el check-in de atletas y tengo también un masaje por la noche con Hacha. Pero bueno, eso creo que lo voy a dejar ya para un siguiente vlog. Creo que voy a terminar este aquí. Bueno, hoy no voy a hacer nada más relacionado con la preparación. De hecho, voy a ir a trabajar un poco ahora. Ya he entrenado un poco de hombro y un poco de glúteo, así como por meter un poco más de carbohidrato ahí en esas zonas, pero sin mucha intensidad, la verdad. Pero bueno, ya está hecho, ya ha sido el último entreno hoy y he practicado también un poco de posing y se acabó. Así que nada, despido este vlog, voy a comer, que tengo ya hambre, y nos vemos en el siguiente y a ver qué tal va la competición, que el siguiente vlog pues será sobre eso. Nos vemos, chao.